Los problemas para la economía global no parecen terminar de solucionarse, al contrario, parecen seguir aumentando. Y el tema es que platicábamos de la inflación, de que la Fed se ve forzada a subir las tasas de una manera más agresiva de la que inicialmente se esperaba. Por otra parte, los problemas con la cadena de suministros no parecen terminar de solucionarse. A esto agregar los reportes de las empresas gigantes, que dan expectativas futuras de ingresos para este 2022 más bajas de lo que el mercado esperaba. Entre estas empresas, por ejemplo Facebook, por ejemplo Amazon, por ejemplo Netflix, por ejemplo PayPal. Y por otra parte, vemos estas tensiones entre Ucrania y Rusia acelerarse. El tema es que ayer empezábamos, de hecho, el mercado positivo y los titulares empezaban siendo sobre la inflación, pero cambiaron cuando el asesor de seguridad de los Estados Unidos manda un mensaje acerca de las tensiones entre Rusia y Ucrania, tumbando los mercados, al menos el Nasdaq casi un 3%, más de 1.3% para el S&P 500, y esto es un problema más para la economía global. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué implica? ¿Qué puede afectar esto a la economía a futuro? Esto es lo que vamos a ver en este video. Vamos a hablar acerca de este tema. Y es que primero Rusia aumenta la tensión porque Rusia aumenta las tropas alrededor de la frontera, principalmente en la parte norte. A esto agregar que Rusia ha estado haciendo varias pruebas con misiles, lo cual también alerta un poco la perspectiva global sobre esta situación. Por otra parte, Estados Unidos no se queda sin hacer nada, manda tropas a Polonia y manda armamentos a Ucrania. Y por si fuera poco, los Estados Unidos pide a los americanos que estén en Ucrania retirarse actualmente. Y por otra parte, esto se agrega a que el primer ministro de Australia también pidió a los ciudadanos australianos que están en Ucrania regresarse a Australia, después de que también el Reino Unido hubiese hecho lo mismo para las personas del Reino Unido que estén en Ucrania. El asesor de seguridad de los Estados Unidos también menciona que lo más probable, o se especula, que los ataques de darse inicio comenzarían por parte de ataques aéreos para seguir después con las tropas por tierra. Y cabe mencionar que esto no es bueno para nadie, una tensión global no es bueno para nadie, al menos que seas una empresa que vende armamento o que se beneficia de que haya más tropas militares desplegadas por el mundo. Qué lástima que esté sucediendo esto, esperemos que se solucione de la mejor manera posible. Y estas tensiones suelen ser rápidas, estas tensiones suelen terminarse de manera acelerada, de manera rápida. Rusia, lamentablemente, no es ningún desconocido para anexar territorios, anexando el último territorio en 2014. Pero lógicamente Rusia se menciona que estos titulares son parte de la narrativa europea, que la tensión no es tan grave como lo mencionan en Europa, que ellos han estado manejando la situación de una manera más tranquila de la que se pinta, pero con pruebas de misiles, con más tropas alrededor de la frontera con Ucrania, parecería o creeríamos más en los titulares que se publican en Europa que lo que dice Rusia de que no hay tanta tensión como se menciona. Por otra parte, las negociaciones para terminar con este asunto continúan. De hecho, el presidente de los Estados Unidos se va a unir con Vladimir Putin, o va a platicar con Vladimir Putin para poder ver si pueden dar solución a esto. Por otra parte, pues ya vemos que al menos a los ciudadanos americanos, a los ciudadanos del Reino Unido y a los ciudadanos de Australia, ya se les ha pedido que se retiren de Ucrania, por lo cual las tensiones, o lo que mencionan los presidentes de estos países es: Rusia, aunque tú digas que las tensiones no son como están, nosotros ya estamos preparados para lo que sea, nosotros estamos preparados para actuar. Y a esto, lógicamente, se le espera que se le den sanciones económicas a Rusia. Pero estas sanciones, pues históricamente, no han impactado de mucho. Al menos no para lo que está haciendo Rusia. Pero ahora sí que ya sabemos en general lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, o una idea muy general, podemos hablar de las implicaciones que esto tendría para la economía, que es lo que afecta a todos los inversionistas. Y es que, bueno, Rusia abastece aproximadamente el 40% del gas natural para Europa. Eso es bastante gas natural. Por otra parte, el precio del petróleo ya se ve elevado. Estados Unidos intentaba deshacerse de barriles que tenían en reserva para poder bajar el precio del petróleo, que está alrededor de los $90. Por otra parte, si las tensiones con Rusia aumentan, podría ser que los barriles de petróleo o que el precio del petróleo se vaya por encima de los $100. Y usualmente cuando el precio del petróleo, o normalmente cuando el precio del petróleo está por encima de los $100, lo que podríamos esperar es una recesión. Esto ha pasado las últimas veces que el precio del petróleo sube de $100. Entonces, si no tenemos ya suficientes indicadores de que podría estarse avecinando una recesión global,
al menos ahora con la posibilidad de que el precio del petróleo siga aumentando, y los indicadores de una recesión global también lo siguen haciendo. Y para agregar a toda esta situación de los precios de los energéticos subiendo, o las posibilidades de que los precios de los energéticos suban, de aumentarse estas tensiones globales, estas tensiones entre Rusia y Ucrania, la fuga de los inversionistas de activos de inversión variable o de activos de riesgo es hacia los bonos. Por lo cual, si ya veíamos una fuga de inversores saliéndose de la bolsa, pues una tensión de este tipo haría que haya muchísimo más, una migración muchísimo más grande de este tipo de activos de riesgo hacia activos más seguros o hacia los activos más seguros del mundo, que son los bonos. Aunque ya también veíamos al oro repuntar un poco. ¿Y qué pudiera implicar este aumento en los energéticos, que ya decíamos que es un indicador para recesiones, el que suba el petróleo de los $100? Pues también implicaría más inflación. Los costos de transportación aumentarían, los costos de logística aumentarían y las tensiones globales harían que las importaciones y las exportaciones, ya siendo un tema bastante complicado con una cadena de suministros pues sumamente abrumada, se complicaría aún más. Por otra parte, las notas que he estado leyendo parecen ser algo positivas, aunque los titulares son muy negativos, de que este tipo de problemas suelen suceder o suelen solucionarse, si es que se solucionan, de manera muy rápida. Y de caso de no solucionarse, también este tipo de tensiones no son tensiones que duren mucho tiempo, al menos históricamente para los últimos 20 años, en los problemas que se han tenido con Rusia, que han sido varios. Y hay que dejar claro que esto es una situación bastante lamentable, pero podríamos también pensar que se puede solucionar sin necesidad de que aumenten las tensiones, si es que las negociaciones dan frutos en estos días, y si no, podríamos ver a lo mejor una invasión de Rusia a Ucrania. Y mi opinión o mi actuar va a ser el mismo que estaba haciendo anteriormente, aunque esto se agrega a las tensiones globales, aunque esto se agrega a los problemas económicos de los cuales podríamos especular para el resto de este año. No es un problema que a mí me haga cambiar mi posición acerca de la situación económica. Ya veíamos suficientes problemas, aunque esto podría disparar la inflación, de darse el aumento en los energéticos. También me gustaría esperar a ver más noticias de cómo se desenlaza esto, ya que las presiones globales para que se retiren las personas de ahí también pueden ser una manera de hacer que Rusia entienda que todos se lo están tomando en serio y que en realidad el resto de los países están serios con acabar con este problema de Rusia continuar las presiones. Y no queda nada más que ver el desenlace de estas situaciones, pero para mí, para mi actuar personal, para lo que yo estoy haciendo con mis inversiones, no va a cambiar absolutamente nada. Es un problema que, aunque tiene implicaciones o que podría tener implicaciones bastante fuertes por sobre ciertos precios de ciertos commodities, son problemas que el mercado podría descontar muchísimo antes de que sepamos si va a suceder o de que sepamos cuál es la probabilidad de que vaya a suceder esto o de que no vaya a suceder. ¿Aumenta o aumentará la volatilidad por este tipo de cosas? Eso es de lo que no tengo duda. Sí, la volatilidad tenderá a aumentar, pero con falta de tanta información y con tantas especulaciones por parte de los mercados internacionales, a mí me parece que es algo que aún es demasiado temprano para poder juzgar la situación. Y aunque se ha estado desarrollando por los últimos meses, es una situación que su impacto económico aún no se puede ver. Su impacto económico, de manera global al menos, aún es demasiado temprano para verlo. Y es un problema que a largo plazo no le conviene ni a Rusia ni a Europa, ya que el intercambio económico entre ellas es bastante importante para ambas economías. Entonces, veremos cómo se desarrolla esto, veremos qué sucede, pero hay que tener en consideración los posibles aumentos en el precio del petróleo, los posibles aumentos en el precio del resto de los energéticos, como el gas natural. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, nos vemos en el próximo. Les dejo el grupo de Facebook, el Twitter, el Instagram en la descripción por si me quieren seguir. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.